Buenas tardes, este es el video número 8 de mi práctica docente. En el video anterior vimos lo que eran las costumbres y tradiciones mayas. El día de hoy nos vamos a basar a la caída de la civilización maya. Cuando los conquistadores españoles arribaron hacia América Central en 1517, su objetivo era someter a la civilización maya. Pero cuando desembarcaron el poder político y económico que había eh, erigido durante pirámides icónicas en la religión en la región, perdón, y y a la vez sostuvo una población de unos 2 millones de personas, se había desvanecido. Los primeros sitios mayas surgieron durante el primer milenio antes de Cristo y la civilización alcanzó su máximo esplendor alrededor del año 600 después de Cristo. Los arqueólogos han descubierto miles de antiguas ciudades, la mayoría en el sur de la península de Yucatán, en México, Belice y Guatemala. Alrededor de 850 después de Cristo, después de los siglos de prosperidad y dominio, los mayas comenzaron a abandonar sus grandes ciudades. En menos de 200 años la civilización se redujo a una fracción de su antigua gloria. Una catástrofe peculiar, al igual que con el Imperio Romano, probablemente no hubo un solo culpable en la caída de los mayas, pero la naturaleza de su declive llevó a algunos investigadores a creer que la civilización fue víctima de una catástrofe capaz de derribar una ciudad tras otra. Desde que se consolidaron los primeros registros climáticos antiguos de América Central, a principios de 1990 existe un consenso sobre que un periodo de cambio severo condenó a desaparecer a la civilización maya. En los siglos previos al colapso, la llamada época clásica, aproximadamente en los años 800 a 250 después de Cristo, las ciudades prosperaron y las cosechas eran buenas. Los registros del clima, que en su mayoría provenían de análisis de formaciones en cuevas, muestran que durante el tiempo el área maya había recibido precipitaciones realmente altas, pero también indicaron que alrededor de el año 820 después de Cristo, la región fue devastada por 95 años de sequía, algunas de las cuales se prolongaron durante décadas. En el norte y el sur, las ciudades mayas que cayeron durante las sequías del siglo IX se encuentran principalmente en la actual Guatemala y Belice, que hasta ahora se creía que mientras la civilización maya meridional comenzaron a desintegrarse, lo del norte disfrutaban de una relativa prosperidad. Un estudio publicado en diciembre por arqueólogos de Estados Unidos y el Reino Unido, por primera vez todas las edades
calculadas para los centros urbanos de las tierras mayas norteñas. Estas comprenden alrededor de 200 fechas de sitios en la península de Yucatán, la mitad obtenidos de inscripciones del calendario de piedra y la otra datación de radiocarbono. Lo que el equipo encontró cambia significativamente nuestra comprensión de cuánto y tal vez incluso de cómo la civilización maya llegó a su fin. Contrariamente a lo que se creía, el norte había sufrido un declive durante la época de sequía. De hecho, había sufrido dos. Hubo una disminución del 70% en las inscripciones del calendario de piedra en la segunda mitad del siglo IX. Este mismo patrón de descenso también se refleja en las fechas de radiocarbono en toda la región norte, que indican que la construcción con madera también se redujo durante el mismo periodo. Este es el momento en que se cree que las sequías causaron el colapso de la civilización maya en el sur y el norte evidentemente no salió ileso. Una megasequía devastadora después de una breve recuperación durante el siglo X que curiosamente y condicionó con un aumento de las precipitaciones. Los investigadores notaron otra caída en la construcción de los numerosos sitios en todo el territorio del norte maya. Las tallas en piedra y otras actividades constructivas parecen haber disminuido en casi la mitad entre 1000 y 1700 después de Cristo. Al igual que 200 años antes, los investigadores descubrieron que esta disminución del siglo XI también se produjo en un contexto de grave sequía. En los siglos IX sin duda había sido grave, pero en el siglo XI trajo la peor sequía en la región. Había visto en 2000 años una sequía semejante. Los registros climáticos muestran que la precipitación disminuyó drásticamente durante la mayor parte del siglo, en el periodo entre 1020 y 1100 después de Cristo. Y esto encaja perfectamente en las fechas del colapso de los mayas del norte, deducidas arqueológicamente. Si el primer periodo de sequía había acabado con los mayas en el sur, el segundo puede haber provocado su desaparición en el norte. Los mayas, como todas las grandes civilizaciones de Mesoamérica, dependían en una gran medida de los cultivos para poder sostener su economía y sostener sus vidas y su modo de trabajo. Sabemos que ya había aumentado la guerra y la inestabilidad sociopolítica en toda el área maya antes de las sequías del siglo IX. Esto lo señala Julie Gouthard
en la Universidad de Texas, en la que coordinó y dirigió el análisis climatológico en diciembre. Quizás entonces fue una mezcla de los dos factores. A medida que las reservas de alimentos se reducían durante las décadas secas, la competencia por los recursos probablemente fue intensa y tal vez en el tiempo llegó a un punto que provocó la fractura irreparable de la civilización maya. Páuselo. Por otro lado, para cultivar alimentos suficientes para sus habitantes, los mayas cavaron enormes sistemas de canales, a veces de cientos de kilómetros de ancho, lo que permitió drenar y lavar y elevar los humedales infértiles, creando nuevas tierras cultivables. Los mayas también despejaron enormes extensiones de bosque, tanto para la agricultura como para dar cabida a sus ciudades. Algunos estudios piensan que, que la deforestación con esos fines podrían haber exacerbado los efectos de la sequía, lo que condujo a pérdidas agricultivas más importantes. Si bien sabemos con certeza algo sobre el destino de las personas que enfrentaron la última sequía alrededor de 1050 del año 1050 después de Cristo, los mayas abandonaron las regiones del interior donde habían prosperado sus antepasados y se dirigieron en tropel o en gran magnitud hacia la costa del Caribe o otras fuentes de agua, tales como los lagos y sumideros que hoy en día perforan el descenso verdor del antiguo territorio maya. Esta es una de estas son dos de las grandes razones por las cuales se creyó la caída de la civilización maya, como lo fueron las sequías, que no pudo haberse un cultivo mejor, y la escasez de alimento, como también la deforestación que causó que fueran sucumbiendo los mismos. Otra hipótesis también es que con los mayas, con la llegada de los españoles, los mayas sucumbieron a llegarse a dominar por los mismos. Esta es parte de lo que debemos conocer como la tradición y cultura maya, ya que debemos conocer primero nuestro país y para poder seguir investigando de cómo fue nuestra cultura maya. Hasta acá el video de hoy. En el siguiente video veremos lo que es el legado que dejaron los mayas no solo a nuestro país, a nuestro continente, sino que al resto del mundo. Muchas gracias.